¿Te has preguntado alguna vez si vivimos en los últimos días de la humanidad? En el corazón de Oriente Medio, las profecías más antiguas parecen cobrar vida, dibujando un escenario que pocos se atreverían a imaginar. Prepárate para un viaje único a través de un mapa profético, donde naciones antiguas y potencias modernas colisionan en un escenario de acontecimientos sin precedentes. Exploraremos con escalofriante detalle cómo la Biblia describe los acontecimientos que podrían estar a punto de moldear nuestro futuro. ¿Podrían las páginas de los libros sagrados convertirse en los titulares del mañana? ¿Tienes curiosidad por descubrir los secretos de este mapa apocalíptico? No te pierdas ni un segundo. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal para no perderte ninguna actualización y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que tengamos nuevo contenido que te hará reflexionar. Era el año 1948, un periodo de efervescencia y redefinición global, marcado por las secuelas de la más devastadora de las guerras y el amanecer de una nueva geopolítica. En el corazón de Oriente Medio, bajo un sol abrasador que había bronceado las rocas de Judea durante milenios, nació el moderno Estado de Israel. Para muchos, este evento no fue un mero desarrollo político ni el fin de un mandato británico. Resonó con los ecos de antiguas profecías, como una manecilla robusta en el reloj del tiempo divino. En ese momento se cumplían los versículos que hablaban del regreso de 1905. Un pueblo disperso, de la restauración de una tierra que muchos consideraban árida, pero que gradualmente se estaba convirtiendo en un oasis de esperanza y fervor espiritual. La vida en la región, para sus habitantes judíos, era una mezcla de euforia y vigilancia, una vida cotidiana de construcción y alerta constante, sintiendo la historia no solo como el pasado, sino como un presente palpitante y un futuro inminente. La fundación de Israel, como un enigma desvelado en el gran escenario de la historia, impulsó una reinterpretación de las escrituras sagradas. La narrativa bíblica, que para muchos había parecido distante y alegórica, adquirió los contornos de una realidad tangible, y la geografía del Levante se convirtió en un mapa viviente de las Escrituras. Profetas y eruditos, con sus largas barbas y mirada inquisitiva, estudiaban minuciosamente los textos antiguos, buscando conexiones entre los acontecimientos presentes y las visiones de épocas pasadas. El aire en Jerusalén, cargado de incienso y antiguas oraciones, parecía vibrar con una expectativa casi tangible. Era una época de transición, en la que el misticismo y la política se entrelazaban de una forma sin precedentes, y con cada nueva piedra colocada en los cimientos del joven Estado, crecía la sensación de que algo grandioso y profético estaba en marcha, marcando una cuenta regresiva hacia un clímax aún desconocido. A medida que Israel se fortalecía, la mirada de los cronistas se volvió hacia el este, hacia donde las tierras de Persia, ahora conocidas como Irán, yacían latentes bajo el sol del desierto. Esta nación, a diferencia de muchas otras cuyo papel en la profecía estaba envuelto en simbolismo, emergió directamente de las páginas de Ezequiel 38:5, un nombre grabado con tinta indeleble en las visiones del fin de los tiempos. Era una ironía de la historia que un imperio que una vez fue amigo de Israel en ciertos periodos de su larga existencia, ahora pareciera destinado a aliarse con fuerzas que se alzarían contra él en los días finales. La meseta iraní, con sus vastas cordilleras y antiguas ciudades, estaba habitada por un pueblo de ojos oscuros y aspecto orgulloso, heredero de una rica cultura y un legado imperial que se remontaba a milenios. La vida allí a mediados del siglo XX estaba impregnada de una compleja red de tradiciones antiguas y aspiraciones modernas, con la fe islámica moldeando profundamente la vida cotidiana y la cosmovisión de sus ciudadanos.
la política interna. A su vez, comenzó a mostrar los primeros signos de una convulsión que, décadas después, transformaría radicalmente su identidad y su papel en el escenario global, convirtiéndola en una pieza clave del rompecabezas profético que se estaba desarrollando. La atmósfera era la de un caldero hirviente, donde las llamas de la antigua gloria persa se mezclaban con las tensiones de un mundo en rápida transformación, y la sombra de un futuro profético, aunque aún distante para la mayoría, ya comenzaba a cernirse sobre las ciudades y los desiertos de esa antigua nación. Junto a Persia, otra potencia destacaba en el tablero geopolítico y profético: Rusia. En el siglo XX, en plena Guerra Fría y la expansión de su influencia global, muchos predicadores e intérpretes de las Escrituras fijaron su mirada en Gog de la tierra de Magog, de Ezequiel 38-39, identificándolo con el vasto territorio ruso. Esta conexión, a menudo basada en una interpretación de la palabra hebrea Ros, como referencia al nombre de la nación rusa, permeaba los sermones y publicaciones escatológicas de la época. Sin embargo, el narrador observó con la precisión de un cronista que muchos eruditos bíblicos de la época discrepaban vehementemente de esta asociación, argumentando que Ros simplemente significaba principal o cabeza y no un nombre geográfico específico. La vida en la entonces Unión Soviética, bajo el régimen comunista, se caracterizaba por un estricto control estatal, una economía centralizada y una ideología atea que se oponía abiertamente a la fe. El pueblo ruso, resiliente y de espíritu profundo, vivía bajo la sombra de un Estado que dictaba cada aspecto de su existencia, desde el pan en su mesa hasta las ideas en su mente. A pesar de ello, la nación, con su vasto territorio y abrumadora capacidad militar, era innegablemente un gigante en el escenario mundial. Su ubicación estratégica y su poderío militar la convertían en una fuerza ineludible, y la posibilidad de su mención en las profecías bíblicas, aunque controvertida, le otorgaba aún mayor peso en la mente de quienes buscaban descifrar los signos de los tiempos. El paisaje ruso, con sus estepas heladas y sus densos bosques, parecía albergar los secretos de un futuro que pocos se atrevían a predecir, pero que para los más atentos ya se estaba escribiendo. Contrariamente a las interpretaciones más populares que apuntaban a Rusia, muchos eruditos bíblicos de la época centraron su atención en Turquía, identificándola como el probable epicentro de la invasión profetizada. Las regiones bíblicas de Magog, Mesec y Tubal, con sus resonancias históricas, se ubicaron con mayor precisión en el área de la actual Turquía, un territorio que se extendía desde las costas del mar Mediterráneo hasta las fronteras del Cáucaso, un verdadero crisol de culturas y civilizaciones antiguas. La vida en Turquía en aquel entonces era un mosaico de tradiciones centenarias e influencias occidentales, con una población vibrante y orgullosa de su herencia otomana. Las ciudades bullían de comercio y un aire de modernidad, mientras que en las zonas rurales la vida seguía ritmos más tradicionales, dictados por la tierra y las estaciones. La compleja posición geopolítica del país, oscilando entre alianzas occidentales y vínculos emergentes con naciones orientales como Rusia e Irán, sumada a sus tensiones históricas y recientes con Israel, lo convirtieron en una pieza crucial en el tablero de ajedrez profético. Las escarpadas montañas de Anatolia y las fértiles llanuras de la Mesopotamia turca parecían aguardar el desarrollo de los acontecimientos que las antiguas inscripciones ya habían predicho, con una precisión que asombraba a los más escépticos.
El aroma de las especias de los bazares se mezclaba con el del té turco, mientras la gente, ajena a gran parte del debate escatológico en Occidente, seguía con sus vidas, sin percatarse de que sus tierras eran el centro de una de las mayores expectativas proféticas. Avanzando por el mapa hacia el sur del continente africano, las regiones bíblicas de Cus y Put aparecieron en la escena profética, formando lo que algunos llamaron el flanco africano de la coalición de Gog. Cus, identificada con las actuales naciones de Sudán y Etiopía, y Put, que correspondía a Libia, eran tierras de vastos paisajes desérticos y pueblos de piel oscura, con una rica historia a menudo olvidada en los anales occidentales. Durante siglos, estas naciones habían permanecido al margen de las grandes narrativas proféticas, casi como si el tiempo les hubiera privado de un destino más destacado. Sin embargo, la perspectiva que se perfilaba era la de un regreso a la prominencia en tiempos recientes, no por una rivalidad directa con Israel, sino impulsada por alianzas más amplias, impulsadas por intereses geopolíticos que trascendían sus fronteras. La vida en Sudán y Etiopía en aquella época estaba marcada por una mezcla de tradición tribal e influencias coloniales, con poblaciones que vivían de la agricultura de subsistencia y la ganadería bajo un sol implacable. En Libia, comenzaban a surgir los primeros murmullos de una nación rica en petróleo, prometiendo una transformación de su destino. La colorida vestimenta, las costumbres ancestrales y los paisajes, que variaban desde sabanas hasta desiertos rocosos, eran el telón de fondo de una aparente quietud que ocultaba la posibilidad de un despertar profético. El narrador observó que el silencio de estos pueblos, a menudo marginados en la escena internacional, estaba a punto de romperse ante una llamada que los uniría en un conflicto de proporciones épicas, reescribiendo su papel en el tapiz del fin de los tiempos. La narrativa bíblica, un tapiz tejido con hilos de tiempo y eternidad, sacó a la luz constantemente la imponente figura de Babilonia, hoy territorio de Irak. Desde la grandiosa Torre de Babel, vista como la cuna de un sistema que se oponía al orden divino, hasta su enigmática reaparición en el Apocalipsis, la presencia babilónica fue una constante. Para muchos, la Babilonia la Grande de Apocalipsis 17-18 no era solo una ciudad histórica, sino una vívida representación de la confusión espiritual y la corrupción moral, un arquetipo de todo lo que sería objeto del juicio divino. En aquel entonces, la vida en Irak, cuna de civilizaciones e imperios, era una compleja amalgama de tradiciones antiguas y desafíos modernos. El pueblo, heredero de una historia milenaria, vivía bajo la influencia de un gobierno en constante búsqueda de estabilidad, mientras los restos de la antigua Babilonia se alzaban en ruinas, testigos silenciosos de una gloria perdida y un futuro incierto. El polvo de los desiertos iraquíes, agitado por los vientos, parecía susurrar secretos de tiempos pasados y futuros. La gente observaba con curiosidad y aprensión los intentos aún incipientes de reconstruir partes de la antigua ciudad, un indicio de que la profecía de su renacimiento podría no ser meramente simbólica, sino una posibilidad real en el tablero de ajedrez escatológico. Mesopotamia, con sus ríos Tigris y Éufrates fluyendo como savia vital, era un terreno fértil para la especulación profética, un lugar donde la historia se encontraba con la profecía de una manera asombrosa. Continuando con el análisis del mapa profético, emergieron las regiones de Saba y de Dan, identificadas con la vasta y rica Arabia Saudita. La posición profética de estas tierras era peculiarmente ambigua en el panorama que se dibujaba. Según las escrituras, Saba y Dedán no participarían activamente en la invasión de Israel.
En cambio, sus voces se alzarían en una indagación sobre la naturaleza del ataque, pero sin un acto manifiesto de defensa. Esto reflejaba, con notable precisión, la postura de Arabia Saudita en aquel entonces. Una nación de inmensa riqueza, con sus reservas de petróleo configurando el panorama energético mundial y una compleja red de alianzas. Sus jeques, con sus túnicas inmaculadas y mirada perspicaz, navegaban en un mar de intereses, buscando un delicado equilibrio entre las potencias occidentales y las naciones árabes. La vida en el desierto, aunque modernizada por la llegada de la riqueza petrolera, aún mantenía profundos vínculos con las tradiciones beduinas, con el intenso aroma del café árabe y la hospitalidad ancestral impregnando la vida cotidiana. La ambigüedad de su posición con pasos cautelosos hacia la paz con Israel, pero al mismo tiempo manteniendo lazos con potencias hostiles, confirmó la exactitud de las visiones proféticas. Era como si la arena del desierto saudí albergara el secreto de una neutralidad estratégica, una nación que observaría los acontecimientos desde lejos, sin intervenir directamente, pero cuyas voces, resonando a través de las dunas, serían un testigo silencioso de la inminente invasión. La mirada del cronista, perspicaz y atenta, se volvió hacia el oeste del continente europeo, donde la Unión Europea comenzaba a dibujar sus contornos. Este bloque emergente, con sus fronteras fluidas y su creciente ambición de integración, fue interpretado por muchos como la resurrección de un imperio enterrado durante mucho tiempo en las arenas de la historia, el Imperio Romano. La visión de la estatua de Daniel II, con sus pies de hierro y barro cocido, y la bestia de Daniel VII, con sus 10 cuernos, resonó con nueva claridad para quienes buscaban comprender los signos de los tiempos. Europa, en aquel entonces, aún resurgiendo de las cenizas de 2 guerras mundiales, era un crisol de naciones, culturas e idiomas. Un mosaico de pueblos que, a pesar de sus diferencias, buscaban la unidad, un propósito común que pudiera garantizar la paz y la prosperidad. La vida en el continente era una mezcla de reconstrucción e innovación, con ciudades renaciendo y economías fortaleciéndose, mientras los ecos de su pasado imperial aún resonaban en sus monumentos y tradiciones. El surgimiento de un clamor por un líder fuerte, capaz de unificar a las diversas naciones y guiar al bloque hacia una nueva era de poder político, económico y militar, encendió una luz de alerta. Era evidente que la UE, con su gigantismo burocrático y su capacidad para influir en las decisiones globales, podría ser el escenario del surgimiento del último reino, un imperio final de proporciones colosales, como indicaban las antiguas profecías. La grandeza de sus ciudades, la riqueza de su cultura y la fortaleza de su economía le otorgaron un peso indiscutible en el escenario mundial, convirtiéndola en un punto focal para quienes trazaban los acontecimientos del fin de los tiempos. Mientras Europa se organizaba, el lejano Oriente revelaba el silencioso e inexorable ascenso de China, una antigua nación que cobraba prominencia en el mapa profético. Los pasajes de Apocalipsis 16:12 y 9:16, que hablaban de reyes del Oriente y un ejército de 200 millones de soldados que cruzarían el Éufrates, fueron interpretados por muchos como una referencia clara e inequívoca a la potencia asiática. La China de aquel periodo era un gigante en pleno despertar, con su vasta población y una historia milenaria, marcada por imperios, dinastías y revoluciones. La vida en el país contrastaba marcadamente entre la tradición antigua y la modernización acelerada, con ciudades densamente pobladas y un régimen que controlaba férrea y rigurosamente todos los aspectos de la sociedad. El dragón, símbolo nacional, y
Figura prominente en la escatología, personificaba el poder y la mística de esta nación. Su fuerza militar, que comenzaba a expandirse a un ritmo impresionante, y sus alianzas emergentes con países que no simpatizaban con Israel, la convirtieron en un actor clave en el conflicto final. El narrador observó que la disciplina y organización del pueblo chino, combinadas con su capacidad de movilización a gran escala, lo convertían en una fuerza a tener en cuenta. El paisaje chino, con sus arrozales, imponentes montañas y crecientes megaciudades, parecía estar a la espera de un destino que la colocaría en el centro de los acontecimientos que culminarían en la historia de la humanidad, como habían predicho visiones proféticas. El cronista, con su visión integral y objetiva, no se dejó llevar por un entusiasmo ferviente ni por un escepticismo simplista. Comprendió que la complejidad de las profecías no permitía interpretaciones apresuradas, especialmente en lo que respecta al papel de Israel. Para él, la historia bíblica no era una mera colección de fábulas, sino un registro detallado de los pactos divinos, comenzando con Abraham y la nación israelita y expandiéndose a toda la humanidad a través de Jesucristo. La fundación del Estado en 1948, los acontecimientos posteriores y la agitación en Jerusalén no podían ignorarse. Tenían un peso profético innegable. Esto no era un respaldo ciego a una entidad política moderna, sino una observación cuidadosa de cómo las antiguas promesas, dadas a un pueblo y una tierra específicos, parecían estar desarrollándose ante los ojos del mundo. La vida en Israel en ese momento era una red de esperanza y conflicto, de fe inquebrantable y desafíos constantes. El aire seco de Jerusalén, donde las antiguas piedras parecían susurrar historias de profetas y reyes, fue testigo de un drama que se desarrollaba en tiempo real, donde el sufrimiento de ambos lados del conflicto era una realidad palpable. La postura del narrador era clara. La fe no debía confundirse con la toma de partido político. Reconocía el dolor y las complejidades humanitarias que surgían de los conflictos en la región, lo que exigía sabiduría y compasión en un escenario tan tenso. El Apocalipsis, en su grandeza y complejidad, era para él una invitación a la humildad y al estudio diligente, no una herramienta para un dogma inflexible. Había, y todavía hay, innumerables interpretaciones, cada una con sus méritos y desafíos. Su objetivo no era imponer una única verdad, sino guiar la mirada del espectador hacia las Escrituras, alentando la oración y la búsqueda personal de la verdad inmutable. La promesa del regreso de Jesús. El ambiente en ese momento era de creciente curiosidad, una búsqueda de respuestas en un mundo cada vez más interconectado y paradójicamente más incierto. Con cada titular de periódico que informaba sobre los acontecimientos en Oriente Medio, con cada nuevo acontecimiento en Europa o Asia, se intensificaba la sensación de que el mundo se acercaba a un punto de inflexión profético. El narrador, como un historiador entusiasta, se limitó a registrar estos movimientos, permitiendo que el relato de los acontecimientos hablara por sí solo, con la claridad y sobriedad de quien presencia algo grandioso e inolvidable. El día en cuestión amaneció bajo un cielo que a primera vista parecía un día cualquiera en Oriente Medio, con un sol radiante y el aire ya cálido desde las primeras horas de la mañana. Sin embargo, una tensión subterránea comenzaba a hacerse sentir, una vibración casi imperceptible para el observador común, pero clara para quienes esperaban las señales. Los primeros indicios provenían de las fronteras septentrionales de Israel, donde el silencio del desierto se vio interrumpido por un ruido distante y continuo, como el zumbido de una inmensa colmena en movimiento. No era el ruido habitual de aviones comerciales ni de vehículos militares locales. Era algo más profundo, un estruendo que crecía en
intensidad y parecía provenir de una masa incalculable. Este sonido, que se hacía más intenso a cada minuto, era el preámbulo de una movilización militar sin precedentes, de proporciones descritas solo en las escrituras antiguas. El ganado de las granjas más cercanas comenzó a moverse instintivamente, y los pastores, acostumbrados a los ritmos de la tierra, levantaron la cabeza, con un nudo de aprensión en el estómago. Nubes de polvo comenzaron a vislumbrarse en el horizonte, no las pequeñas, volutas levantadas por vehículos aislados, sino densas columnas que se elevaban hacia el cielo, anunciando la llegada de algo monumental. En ese preciso instante, el silencio habitual de las ciudades del este de Turquía e Irán se interrumpió abruptamente. En las afueras de Tabriz, Irán, una ciudad antigua con una rica historia y mercados bulliciosos, la vida cotidiana de sus habitantes, con sus rutinas de comercio y oración, se vio repentinamente saturada por un movimiento masivo de tropas. Vehículos pesados, tanques y artillería pesada, antes vistos solo en desfiles militares esporádicos, llenaban ahora las carreteras, con sus motores rugiendo como bestias dormidas que despiertan para cazar. Las miradas de los civiles, inicialmente curiosas, se transformaron rápidamente en desconcierto y luego en miedo silencioso. Poco antes, en los agrestes paisajes del este de Turquía, la vida de pastores y agricultores se había visto igualmente alterada. Hombres de rostros curtidos por el clima, vestidos con sencillez y con un profundo conocimiento de la tierra, observaban con los ojos entornados cómo interminables columnas de vehículos militares, armados hasta los dientes, comenzaban a formarse y a moverse con férrea determinación. No había órdenes claras para la población, solo la imponente presencia de una fuerza militar que se organizaba con una eficiencia aterradora. El polvo que se elevaba de los convoyes cubría el sol, y la densa sombra proyectada por las formaciones militares parecía presagiar un presagio, una atmósfera de aprensión que se cernía sobre Anatolia, indicando que la calma estaba a punto de ser reemplazada por un estruendo de proporciones épicas. Bueno, escribiré los párrafos 15 y 16. Quedan al menos 8 párrafos para el final de la narración. El movimiento coordinado de las Fuerzas Armadas continuó con una precisión que rozaba lo inquietante, indicando años de planificación y ensayo. Desde los confines de Libia, con sus vastas extensiones desérticas, y desde las regiones de Sudán y Etiopía, personas de diferentes etnias y culturas, algunas con trajes tradicionales, otras con uniformes modernos, pero todas con la misma determinación, se unieron a la vasta coalición. Camiones militares, antes apostados discretamente en bases remotas, ahora levantaban nubes de arena y polvo, revelando la magnitud de la operación. La vida en estos lugares, antes marcada por una rutina de subsistencia y aislamiento, fue repentinamente absorbida por la marcha militar. Los beduinos, con sus camellos y tiendas, observaban el paso de las columnas con una mezcla de fascinación y miedo, mientras que los agricultores etíopes, que vivían de la tierra y sus modestas cosechas, veían cómo sus campos eran atravesados por un río de acero y hombres. No era una rivalidad local lo que los impulsaba, sino una alianza más amplia, un impulso que los unía con naciones más poderosas, como piezas de un tablero de ajedrez global. El vasto desierto, que durante cientos de siglos había sido escenario de historias y leyendas de supervivencia, ahora se había transformado en una ruta de invasión. Los vientos aulladores eran un presagio de una confrontación inminente. En el panorama general, Europa, con su recién formada y aún en consolidación, parecía suspendida en una tensa espera. Capitales desde París hasta Berlín, antaño vibrantes centros de cultura y comercio, ahora mostraban una quietud inusual.
Las noticias de movilizaciones en Oriente Medio y África resonaban en los pasillos del poder, pero la respuesta europea era ambigua, casi paralizada por una complejidad de intereses y una cautela que rozaba la inacción. Diplomáticos, impecablemente vestidos y elegantes, debatían acaloradamente, pero no se tomaban decisiones firmes, como si una fuerza invisible los frenara. La vida de los ciudadanos de a pie, mientras tanto, continuaba a un ritmo casi normal, a pesar de la creciente aprensión que impregnaba el ambiente. En los cafés de Viena, los debates giraban en torno a la incertidumbre, y en los mercados de Roma, los precios de las materias primas comenzaban a fluctuar, reflejo de las tensiones globales. La idea de que la UE podría ser un imperio resurgente, como se profetizaba, cobraba fuerza en la mente de muchos, mientras que la falta de un liderazgo unificado y decisivo en el momento crucial era notable. Fue un silencio elocuente, un vacío de acción que, para el cronista, decía mucho sobre su previsto papel como mero observador, o como actor, y que en un futuro próximo revelaría su verdadero rostro. El clímax de la coalición militar comenzó a gestarse con la llegada de fuerzas del lejano oriente, más concretamente de China. Con un impresionante despliegue de organización y logística, vastas formaciones de soldados chinos, ataviados con sus distintivos uniformes y equipo de vanguardia, comenzaron a converger. No se trataba de simples tropas, sino de un contingente de millones de personas, una cifra que hacía eco de las antiguas profecías sobre la llegada de un ejército colosal desde Oriente. El cruce del río Éufrates, un obstáculo natural antaño insuperable, parecía lograrse con asombrosa facilidad gracias a los avanzados puentes de pontones y a la ingeniería militar de vanguardia. La vida en las zonas fronterizas, que durante siglos habían sido escenario de escaso movimiento, se vio repentinamente transformada por este torrente de actividad humana y militar. Los habitantes locales, que vivían en aldeas aisladas, observaban con los ojos abiertos cómo el río de hombres y máquinas avanzaba con implacable determinación. El aire estaba cargado con el olor a diésel y el sonido constante de miles de botas y vehículos, una sombría melodía de la guerra inminente. La presencia de China, con su poderío militar en expansión y su ideología enigmática, no fue solo un hecho geopolítico, sino un acontecimiento que confirmó las visiones de un dragón que surgiría del este para desempeñar un papel crucial en los acontecimientos finales de la humanidad. Mientras la gigantesca coalición tomaba posiciones, el silencio de Arabia Saudita, con sus vastas reservas petroleras y sus ciudades resplandecientes en el desierto, permanecía intacto. Saba y Dedán, identificadas con la región, conservaban el ambiguo estatus profético que se les había atribuido. No hubo movimiento de tropas saudíes hacia Israel, ni una alineación clara con los invasores. En cambio, hubo preguntas y declaraciones diplomáticas que si bien no defendían a Israel, tampoco apoyaban abiertamente la invasión. Era una neutralidad calculada, reflejo de la compleja red de alianzas e intereses que caracterizaba la política exterior saudí. Los príncipes y jeques, con sus lujosas vestiduras y su mirada perspicaz, observaban el desarrollo de los acontecimientos desde sus suntuosos palacios, protegidos del calor sofocante del desierto. La vida en Arabia Saudita, impregnada por el Islam y la riqueza petrolera, era una rutina de negociaciones y decisiones estratégicas. El sonido de la llamada a la oración resonaba por las ciudades, mientras tras cortinas de terciopelo se tomaban decisiones que mantenían a la nación alejada del conflicto directo. La falta de acción, en este caso, fue tan significativa como la acción misma, confirmando que Sheba y Dedán serían testigos ambiguos, observadores silenciosos de un acontecimiento que redefiniría el Medio Oriente y,
por extensión, el mundo. El escenario estaba listo. Coalición. La vasta, una masa impresionante de hombres y máquinas, finalmente había llegado a las fronteras de Israel. El zumbido distante se había convertido en un rugido ensordecedor, el suelo temblando bajo el peso de miles de tanques y vehículos blindados. En el lado israelí, la atmósfera era de una tensión palpable, pero curiosamente también de una calma casi sobrenatural para aquellos familiarizados con las profecías. Las defensas estaban activadas, los sistemas de alerta estaban en su punto más alto, pero había una anticipación que trascendía la mera preparación militar. La vida en los kibutzim y los pueblos fronterizos, que anteriormente fluía en un ritmo de trabajo y vida comunitaria, se suspendió repentinamente. Los rostros de los jóvenes y decididos soldados israelíes revelaban una mezcla de aprensión y fe inquebrantable, como si supieran que estaban a punto de participar en un evento predicho milenios atrás. El polvo levantado por los ejércitos invasores oscureció el sol poniente, tiñendo el cielo de un tono rojizo que parecía un oscuro presagio. La tierra prometida, pequeña en comparación con los gigantes que la rodeaban, parecía una isla de resiliencia, rodeada por un mar de acero e intenciones hostiles. El contraste entre la insignificancia geográfica de Israel y la grandeza de la fuerza invasora era impactante, pero para el cronista, esta asimetría fue precisamente lo que hizo del evento algo tan significativo, un claro cumplimiento de lo predicho. Entonces, justo cuando la invasión parecía inevitable, en el punto álgido de la tensión y la anticipación, ocurrió lo impensable. No hubo un asalto frontal devastador, ni una confrontación directa de proporciones épicas, como muchos esperaban. En cambio, una serie de eventos naturales de proporciones catastróficas comenzó a devastar a los ejércitos invasores. Un terremoto de magnitud sin precedentes sacudió la región, abriendo profundas fisuras en la tierra y arrasando con vastas franjas de tropas y equipo. El suelo bajo los pies de los soldados se estremeció violentamente, derribando hombres y máquinas con una fuerza abrumadora. Entonces, una granizada torrencial de piedras inusualmente grandes cayó del cielo despejado, acribillando a los ejércitos expuestos con pánico y desorientación despiadados. Relámpagos y truenos rasgaron el cielo, y estos no eran los rayos comunes de una tormenta pasajera. Golpeaban con precisión letal, aplastando vehículos y concentrando su poder destructivo en las formaciones más densas. Las vidas de los soldados, antaño tan confiados en su superioridad numérica, se transformaron en un caos de desesperación y confusión. La disciplina militar se desmoronó bajo la furia de los elementos, y el orden se convirtió en una frenética carrera por la supervivencia. Los gritos de mando fueron ahogados por el rugido del viento y el estruendoso sonido de los relámpagos. Lo que siguió no fue una batalla de armas, sino una aniquilación orquestada por una fuerza invisible, una demostración de poder que trascendió cualquier estrategia militar humana. El escenario que se desencadenó no fue el de una victoria o una derrota militar, sino el de un juicio inequívoco. El caos se desató rápidamente. Los soldados de la coalición, antes arrogantes por su superioridad numérica, se encontraron indefensos ante la fuerza de la naturaleza. No se trataba de un enemigo visible al que pudieran combatir con sus armas. Era algo que desafiaba su comprensión y tecnología. Muchos, presas del pánico, comenzaron a usar sus armas unos contra otros en completo desorden, creyéndose traicionados o víctimas de alguna artimaña enemiga. Las filas se desintegraron y la masa cohesionada de invasores se convirtió en una turba aterrorizada, corriendo en todas direcciones, intentando escapar de la ira que descendía del cielo y brotaba de la tierra.
El olor a metal quemado y el humo de los vehículos destruidos se mezclaron con el polvo y el barro, creando una escena de devastación total. Las comunicaciones se cortaron y el otrora eficiente mando central quedó reducido al silencio. La vida en aquellas vastas llanuras se convirtió en un infierno, con la naturaleza actuando como un azote divino, ejecutando una sentencia que parecía escrita hacía mucho tiempo. La magnitud de la destrucción fue tan abrumadora que no hubo duda. No fue el resultado de una estrategia militar humana, sino de una intervención de proporciones celestiales. En cuestión de horas, la invasión, que parecía destinada a borrar a Israel del mapa, se detuvo abruptamente y definitivamente. No hubo rendición ni tratado de paz. Los ejércitos fueron simplemente aniquilados por los elementos, dispersos y destrozados por completo. El silencio regresó entonces a la tierra. Un silencio pesado y solemne, roto solo por los gemidos de los heridos y el viento que barría los escombros. Israel, por su parte, estaba intacto, ileso ante la furia que había diezmado a sus adversarios. El pueblo judío, que se había preparado para lo peor, presenció la escena con una mezcla de reverencia e incredulidad. Las profecías, previamente leídas y comentadas en libros antiguos, ahora se manifestaban ante sus ojos con innegable claridad. No había explicación lógica para la magnitud y precisión de la catástrofe que había azotado a los invasores. Era como si el cielo mismo hubiera intervenido, protegiendo a la nación de una fatalidad segura. La vida volvería, sí, pero nunca volvería a ser la misma. El evento, grabado en la mente y el corazón de los sobrevivientes, se transmitiría de generación en generación, como la historia de un día en que el mapa del Apocalipsis se hizo realidad y la mano de Dios se reveló de forma aterradora, dejando una huella imborrable en la historia de la humanidad. Los acontecimientos que presenciamos, narrados con la precisión de un cronista que presenció lo inexplicable, revelan una historia que trasciende la comprensión humana. Naciones, conflictos e incluso las fuerzas de la naturaleza parecen converger hacia un desenlace que para muchos fue escrito hace milenios. Ese día, cuando la invasión de Israel fue deshecha por una mano invisible y poderosa, no fue solo un evento aislado. Fue un vívido recordatorio de la fragilidad de la humanidad ante el poder divino y el cumplimiento de promesas que muchos consideraban solo mitos. Este relato no es solo una historia, es una invitación a la reflexión profunda. Si las profecías se han cumplido de manera tan tangible, ¿qué más nos espera? ¿Qué harás con esta información? La verdad inmutable de que existe un plan mayor y de que Jesús regresará es un faro en medio de la incertidumbre. Que este relato despierte tu curiosidad y te inspire a buscar más, a orar y a encontrar tu propia verdad en el complejo y fascinante mapa del tiempo.